Patricia, la doctora Maritza le manda un saludo, su admiración y su cariño, y a todos los presentes un agradecimiento por estar un saludo y agradecimiento por estar en esta capacitación. La dejo, doctora, para que... Muy buenas tardes. Qué gusto poder compartir con ustedes en este día tan especial. Un abrazo cálido para cada uno y cada una de ustedes. A la doctora Maritza Rosero, un agradecimiento especial por brindarme esta oportunidad de tocar sus vidas. Le pido a Dios que nos acompañe todo este rato que vamos a compartir para realmente poder aprovecharlo al máximo. Les pido que nos desconectemos de celulares, que nos regalemos este espacio como nos lo merecemos para concentrarnos. A veces estamos aquí, pero pensando allá, o lo que no hice o lo que voy a hacer después de esta conferencia. Regalémonos este espacio para aprovecharlo al máximo, esa oportunidad que nos da la vida, y espero que ustedes puedan cosechar no para llevar apuntes, por no se quedan apuntes y se concentra el resto, sino para aprovechar. Durante la conferencia haré algunos espacios donde ustedes puedan escribir, reflexionar, hacer apuntes sobre algunas preguntas que les voy a hacer. Pedirle, Patricia, si es posible grabar la conferencia para que podamos tenerla posteriormente a su finalización, por favor. ¿Listo? Activar la grabación. Bueno. Conmemorar el Día Internacional de la Mujer, ¿qué significa? Como toda conmemoración es un momento para reflexionar, para reconocer, para recordar esa lucha incansable de mujeres alrededor del mundo, para ver y hacer visible la necesidad de garantizar nuestros derechos, igualdad de derechos y de oportunidades, independientemente del género e incluso de la identidad de género. Una cosa es ser hombre, una cosa es ser mujer y otra cosa es la identidad, con quién nos identificamos más. De allí surge toda la diversidad que también merece reconocimiento y merece respeto. La historia definitivamente nos ha negado muchas oportunidades. Colombia es de los últimos países en América Latina que le dio la posibilidad a la mujer de votar en el año 57, imagínense. Apenas en 1957 las mujeres en Colombia tuvimos derecho al voto. La primera mujer en tener cédula fue en 1956. Entonces empezamos a decidir, empezamos a votar y empezamos también a participar posteriormente en el campo de la política. Pasamos de la maternidad, de la ética del cuidado, que históricamente ha sido como un rol asignado a la mujer, a entrar en otro tipo de esferas. Y hoy en día el mundo y la ciencia especialmente están haciendo esfuerzos grandes para demostrar que somos iguales y que por lo tanto merecemos igualdad de derechos y de oportunidades. Por ejemplo, la neurociencia dice que el cerebro no tiene sexo, que no hay diferenciación entre el cerebro del hombre y la mujer. Otras teorías anteriores decían que sí, que el cerebro del hombre era más grande, que el de la mujer más pequeño, que las mujeres tenemos más desarrollada la parte emocional y los hombres la parte racional. La historia de la ciencia y las investigaciones demuestran que estas diferencias de comportamiento y esas prevalencias en nuestro comportamiento y en enfermedades incluso que se presentan con más frecuencia en mujeres o en hombres, no depende de nuestro género, no depende del ser hombres o ser mujeres, sino que está dada por los roles que asumimos y que se han ido construyendo a partir de la cultura, a partir de los aprendizajes que realizamos
en asociación con otras personas. Vamos aprendiendo ciertos patrones, entonces las mujeres se comportan así, los hombres se comportan así, y anteriormente las niñas de rosado, los niños de azul. Hoy ese tipo de estereotipos está cambiando. Y la neurociencia plantea que es algo aprendido, que no está determinado cerebralmente. En esa lucha de demostrar que somos iguales y que merecemos igualdad de derechos y oportunidades. Entonces dice la neurociencia que no es masculino ser infiel, que no es menos hombre quien es fiel, que no es menos mujer la que pasa de la maternidad, del cuidado del hogar, a trabajar, a laborar, a incursionar en el campo de la política, en el campo productivo o en diferentes esferas, que no es menos hombre quien se dedica a la crianza de los hijos o quien apoya la crianza de los hijos o quien apoya en el aseo del hogar o diferentes oficios que se desarrollan en el hogar o en la cocina. Hay hombres que son muy hábiles haciendo esas tareas y eso no los hace menos hombres. Anteriormente también había unas teorías que decían que la ingeniería, las matemáticas, los oficios, carreras, profesiones que tenían que ver con la fuerza, con las ciencias exactas como la física, la química, la matemática estaban más asignadas para hombres porque ellos tenían más habilidad y más facilidad para hacerla. Y que las mujeres en su lugar debían dedicarse a las humanidades. Yo recuerdo cuando estudié psicología solo tenía 3 compañeros hombres. Hoy en día las cosas han cambiado y eso es importante porque no hay diferencias en nuestro cerebro, sino en nuestros patrones de comportamiento. Pero en esa lucha de las mujeres y de diferentes organismos por demostrar que somos iguales, pues definitivamente hay una prevalencia, hay mayor tipo de enfermedades en la mujer porque hay unas cargas que se han asumido y frente a las cuales no encontramos eco, no encontramos tampoco complemento. La mujer mientras se ocupa del hogar y sigue pensando que lo hace mejor, asume otros roles fuera del hogar y eso no significa que al llegar a casa no hayan unas tareas pendientes para hacer. En la medida en que comenzamos a entender que podemos ayudarnos, que podemos apoyarnos, que podemos ser complemento, pues podrían disminuir ese tipo de cargas que hoy en día están generando una cantidad de enfermedades más en la mujer. Y como lo decía inicialmente, no se debe al hecho de ser mujer, sino a los roles que se han estado asumiendo a lo largo de los años. En esta conmemoración y especialmente a ustedes que tenemos la oportunidad hoy de compartir, qué importante poder analizar y poder reflexionar sobre qué estoy haciendo yo. A veces vemos estas conmemoraciones como algo muy lejano, como que su responsabilidad y los cambios o el impacto que se haga en este sentido no nos corresponde a nosotros. Entonces lo miramos muy distante, muy lejano, que a quién le compete hacer algo por esto, quién debe hacer algo por esto, y entonces tendemos a señalar, además que esa es una tendencia natural de los seres humanos. Es más fácil mirar el toro desde la barrera que meternos, comprometernos con este propósito, con esta oportunidad que nos da la vida de ser complemento. Entonces, la pregunta con la que quiero iniciar, y es para ti, para cada uno y cada una de ustedes, es preguntarte qué estás haciendo en tu entorno para garantizar igualdad de derechos y oportunidades en tu vida familiar, en tu relación de pareja y en el hogar, en la relación con tus hijos, con tus hijas. ¿Hay diferenciación en el trato que haces? Entonces los niños no hacen nada, esperan a que las hermanitas los atiendan, están apoyándose como pareja. ¿Qué estás haciendo en el barrio? ¿Qué estás haciendo de pronto si estás estudiando, además del trabajo, en el escenario del trabajo, también en el campo laboral? ¿Qué estás haciendo para aportar en este propósito?
en tu vida más cercana de pareja, de la persona con la que te relacionas diariamente, de las personas con las que te contactas permanentemente, clientes, compañeros de trabajo. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Realmente estás aportando a generar esa igualdad de derechos y de oportunidades o al contrario? ¿Estás generando mayor distancia en ese aspecto? Muy importante hacernos esta reflexión porque no nos podemos quedarnos cruzados esperando que los demás hagan mientras nosotros simplemente criticamos, juzgamos, contemplamos o sugerimos lo que hay que hacer y no lo hacemos. Esto pasa en diferentes temas, sobre diferentes temas, ¿no? Incluso miren la cotidianidad, cuando hay un partido de fútbol, todos los que están detrás de las pantallas de televisión somos los mejores técnicos, porque no hizo esto, porque no hizo aquello, porque no hizo tal cambio, porque no hizo tal cosa, o cuando alguien hace una entrevista, o cuando alguien hace cualquier cosa, estamos pendientes de decir qué hubiera sido mejor y cuando tenemos la posibilidad de ser actores realmente activos de estas transformaciones históricas en el campo de la igualdad de derechos, no somos ajenos a tomar acción y realmente comprometernos para transformar y hacer la diferencia. Entonces, la primera invitación es a esa. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás apoyando la igualdad de derechos como mamá, como esposo, como hijo, como compañero, como amigo, ¿sí? Como, digamos, estudiante? En todas las áreas donde te estés desarrollando es importante analizar cuál está siendo tu papel en este propósito. Y sugerirte 4 cosas fundamentales que hoy quiero compartir contigo. Perdonar, la primera. La segunda, dar gracias. La tercera, valorarnos en la diferencia. Y la cuarta, complementarnos. Y sobre esto vamos a hablar, sobre esto nos vamos a ejercitar, sobre eso vamos a escribir, sobre eso nos vamos a desahogar un poco y finalmente voy a dar un espacio, si nos queda el tiempo, para algunas preguntas que ustedes puedan tener al respecto. Y lo primero es el perdón. ¿Y por qué lo he puesto de primero? Mire, a través de toda mi experiencia clínica de más de 26 años, atendiendo diferentes casos en terapia, en procesos de coaching personal, coaching empresarial, el perdón es un paso ineludible. Si usted quiere mejorar como pareja, primero debe perdonarle a esa pareja para poder continuar, avanzar y seguir. Porque cuando lo hacemos a partir del rencor, del resentimiento o de la culpa de que nos hace falta perdonarnos a nosotros mismos, no vamos a avanzar. Se genera una deuda emocional y vamos a estar lejos de avanzar, más bien cobrándonosla, tratando de saldar esa deuda emocional. Entonces empieza a generarse el autosabotaje, empezamos a mirar que queremos avanzar pero no avanzamos o estamos todo el tiempo recriminando, juzgando y dando un reflejo más bien del rencor, del resentimiento y de la culpa. Cuando perdonamos, si queremos ser mejores trabajadores y sentimos que nuestro jefe nos ofendió, que nos faltó, que un compañero de trabajo también lo hizo, primero perdonar, para ya una vez libres de ese sentimiento negativo, podemos comenzar a mirar la situación de otra manera, comenzar a relacionarnos más sanamente y comenzar a proyectarnos hacia lo que queremos lograr. El perdón es un paso ineludible en este propósito de convertirnos en esos seres no solo que merecemos e inspiramos la igualdad de derechos, sino que los promovemos y los hacemos realidad en nuestro entorno más inmediato. Perdonar es definitivo, así que quiero que cojas tu papel y lápiz y escribas a quién necesitas perdonar en este momento,
A veces sentimos que fuimos criados de una manera y mirando ciertos ejemplos que nos marcaron. Entonces, viste desde muy pequeño esa discriminación, desde muy pequeño ese maltrato, esa desigualdad de derechos entre tus hermanos y hermanas, entre tu mamá y tu papá. Mientras el papá tenía derecho a hacer ciertas cosas, la mamá tenía que agachar la cabeza y soportar. Entonces es importante, o en el barrio, o en el colegio, viste eso. Entonces es importante que tomes nota y apuntar a quién necesitas perdonar para empezarte a liberar de ese rencor, de ese resentimiento, de ese hilo invisible que sigue dándole poder a esa persona que en un momento dado te ofendió, o aunque no haya sido a ti que te ofendió, pero que viste que ofendió a alguien y esa actitud, ese comportamiento te está marcando. A veces esto fluye muy rápidamente y tú de pronto estás con el papel y el lápiz y estás escribiendo y escribiendo y acordándote de la profesora X, del compañerito tal, de mi papá, de mi mamá, bueno, de mí, de mi pareja, de mis hijos, en fin, puedes estar dejando que el lápiz fluya, pero de pronto no te fluye tan fácilmente y no encuentras, no te preocupes. Es necesario buscar el espacio, ir ahondando en este tema. Esta es una primera oportunidad que tenemos y probablemente nos podemos encontrar en otros escenarios para que puedas ir trabajando en este tema. ¿A quién perdonar? ¿Y para qué? Para ser libres, porque a veces algo que nos limita del perdón es que sentimos que la otra persona, aquella persona que nos ofendió o que ofendió a otro y de lo que yo fui testigo y que siento que me ha marcado y que por eso me cuesta trabajo garantizar igualdad de derechos, pues entender, ¿cierto? Que esa persona no lo hago porque ella merece el perdón, sino porque yo merezco ser libre y sentir paz en mi interior, y eso no libra a la otra persona de que asuma las consecuencias de lo que hizo, ni lo libera de la responsabilidad de lo que haya hecho o de lo que haga, pero sí me libera a mí de una carga emocional muy fuerte que definitivamente es de las cosas que más frenan en la vida. Entonces escribe a quién perdonar y qué es lo que vas a perdonar. Eso es muy importante que lo vayas clarificando. Lo segundo, te voy a dar un tiempito para que si estás escribiendo, acabes de escribir a quién, qué voy a perdonar, qué siento que me llena de resentimiento, de rencor frente a este tema. Lo segundo es dar gracias. Fundamental, desarrollar una actitud de gratitud es muy importante. Dar gracias que usted pueda despertar en la mañana o al acostarse decir gracias. No solo porque estoy vivo, estoy sano. Tengo la capacidad de pensar, la capacidad de hablar, la capacidad de caminar, la capacidad de escuchar, la capacidad de pensar, de analizar, de ver, de gustar, de saborear, de oler, ¿cierto? Y hoy en día es así que lo valoramos, porque cuando dejamos de oler algo, pues ya nos asustamos, ¿no? Entonces es importante valorar día a día eso, ¿sí? Valorar y agradecer, dar gracias. ¿Por qué da gracias hoy? Escriba 3 cosas que usted agradece de lo que usted es, de lo que usted tiene y de lo que usted puede hacer. ¿Qué soy? Soy una mujer exitosa, soy una mujer feliz, tengo hijos, tengo nietos, tengo mi esposo, tengo trabajo, ¿sí? Soy una mujer que puede leer, que puede escuchar, que puede ver, tengo mis facultades. Agradezca 3 aspectos. Quiero que se tome el tiempo para agradecer 3 aspectos de lo que usted es, de su forma de ser, de sus cualidades físicas, de lo que le gusta, de sus habilidades, de lo que usted tiene, ¿sí?
¿sí? Les decía, tengo trabajo, tengo una familia, tengo un techo, tengo almohada, cuando me voy a acostar tengo mi cobija. Son tantas cosas por las que debemos agradecer. Tengo una silla donde puedo estar cómodamente sentada, tengo este celular a través del cual puedo llegar a ustedes, puedo llegar a tocar sus vidas. ¿Qué tengo y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Enfóquese en 3 aspectos que usted agradece porque hoy puede hacerlos. Puedo opinar, puedo pensar, puedo respirar, puedo mover mis manos, puedo escribir, puedo leer. ¿Qué puedo hacer? 3 cosas. Y les voy a decir por qué es importante detenernos a dar gracias por lo que soy, por lo que tengo, por lo que hago. Porque en esa medida se genera una química en su cuerpo, en este momento en que usted está reflexionando sobre todo eso que hay que agradecer, se está generando una química positiva en su cuerpo. Y cuando se genera una química positiva en nuestro cuerpo, empiezan a generarse una facilidad para aprender, empezamos a ver los problemas de otra manera, empezamos a ver más fácil alternativas de solución a las dificultades que tengamos, empezamos a mejorar nuestra imagen de nosotros mismos. Porque a veces tendemos a enfocarnos en el problema, en la dificultad, en lo que hay que resolver. Enfóquese en el potencial, en la habilidad, en las cualidades, antes que en el problema. Mire, yo hago mucha orientación profesional y en ese momento no sé por qué me viene este ejemplo a la mente y a veces o alguna vez me llegó un padre de familia muy preocupado y el niño aburrido, el joven ya aburrido de la vida, con tendencias depresivas, en fin. Y entonces el papá me empezó a narrar cómo había sido su relación. Mire, Patricia, yo hago todo por mi hijo, hago lo que mejor puedo. Él es bueno para la música, le encanta la música, le encanta también le gustan los deportes, tiene mucha habilidad con su cuerpo, es un gran danzarín, baila lo que usted le ponga, bueno, en fin. Pero desde primaria empezó a tener dificultades en matemáticas y en matemáticas no era muy bueno, entonces yo lo metí a Kumon, lo metí aquí, lo metí allá, lo metí en clases con profesor particular para que desarrolle la matemática, porque esa era su debilidad. ¿Qué había pasado? Cuando te enfocas en el problema probablemente no se resuelve como tú quisieras. Y en cambio dejas de disfrutar, de fortalecer tus habilidades, tus cualidades. ¿Qué pasaba con este chico? Estaba aburrido de vivir porque en lugar de dedicarse a lo que realmente le gustaba, en lo que realmente tenía habilidad y talento, había dedicado muchos años de su vida y se había clavado a estudiar algo que no le gustaba, algo para lo que realmente no tenía habilidades. Y afortunadamente hoy hablamos de los diferentes tipos de inteligencias. Entonces, tener habilidad corporal también es un tipo de inteligencia que hay que valorar. La inteligencia musical, el talento musical es otro tipo de inteligencia que es importante desarrollar y valorar la creatividad que pueden tener este tipo de personas con estos talentos también. Anteriormente se creía que los inteligentes del curso eran los que sabían matemáticas y los demás, pues nada que ver. Entonces no podían ser exitosos. Tenemos una cantidad de creencias que nos han limitado. Y en este aspecto quiero compartirles algo muy personal, una experiencia muy personal que me sucedió a mí a la edad de 15 años. Cuando yo tenía 15 años, tuve un accidente en el que quedo ciega, pero además de eso quedo con 60 fracturas en el rostro, de las cuales no me di cuenta inmediatamente, sino que al mes, después de salir del peligro y todo esto, y de que habían sanado algunas heridas, yo toco mi rostro y me doy cuenta que mi nariz está hundida. Había tenido explosión ocular y había tenido 60 fracturas en mi rostro y entre esas estaba la pérdida de mis ojos y la pérdida de mi nariz. Anteriormente a mi accidente yo pensaba que lo más bonito que yo tenía eran mis ojos y mi nariz y ya no estaban. En ese momento
que yo toco mi rostro y me doy cuenta de esto, entiendo por qué la enfermera que estaba cuidándome, dirigida obviamente por el psicólogo de cabecera de nuestra familia, me hacía mucho énfasis, ay Patricia, desde que empezaba el día hasta que terminaba el día, me decía, Patricia, qué bonito tu cabello, qué linda tu piel, qué bonitas las piernas, qué bien que escribes. Yo escribía a máquina, yo había aprendido mecanografía en ese entonces yo escribía a máquina, escribía todavía a mano, bueno. Ella se la pasaba reconociendo lo que yo podía hacer, mis habilidades, mis potencialidades, mis cualidades. En ese entonces yo decía, ¿será que quiere, no? Qué raro, me parecía raro, pero luego entendí lo que ella estaba haciendo. Ella estaba haciendo énfasis en el potencial, en las cualidades, en las habilidades, y eso para mí fue fundamental. ¿Qué tal si yo me la pasara diciendo, ay, ya no tengo la nariz que tenía antes, ay, ya no tengo los ojos que tenía antes, ay, ya no puedo ver? No, yo he aprendido a enfocarme en lo que sí puedo hacer, en lo que hago bien, en lo que me gusta hacer con lo que tengo. Y eso es muy importante que tú lo hagas, si lo haces, que lo desarrolles aún más y que lo multipliques. A veces nos pasamos la vida comparándonos con otros, fijándonos en estereotipos. Ay, si yo fuera más alta, es que como no soy tan alta como fulanita, entonces no voy a tener el éxito que ella tiene. Es que como no soy tan bonita como sutanita, entonces no me van a dar ese trabajo. Es que como no soy tan inteligente como fulano, entonces ta. Y nos vamos alimentando de unos estereotipos que lejos de ayudarnos, que lejos de impulsarnos, que lejos de generar progreso en nuestra vida, nos disminuyen, nos hacen sentir menos, nos hacen sentir menos capaces y menos merecedores. Los estereotipos son importantes para inspirarnos, son importantes para tomar de ellos lo que nos pueda servir y motivar para mejorar, pero no es bueno tomar esos estereotipos que nos disminuyen. Hoy, cuando saqué parte de esta conferencia que la di en un colegio de Antioquia, en Marinilla, me llamaba una docente y decía, vea, doctora, ¿cómo me sirvió eso? Es otra mirada de nosotras como mujeres que tendemos a criticar, a juzgar, pero primero también en nuestro interior a nosotros mismos. Entonces es importante que escribas ahí en el papel que tienes de qué te sientes orgulloso, en qué aspectos o orgulloso, en qué aspectos has mejorado en tu vida. Si miras hacia atrás, mirar cómo eras, cómo hiciste para mejorar, cómo hiciste para convertirte en la persona que hoy eres, para lograr lo que hoy has logrado. ¿De qué te sientes orgulloso? Eso es muy importante, que lo anotes. 2 o 3 cosas de las cuales te sientes orgullosa, del ser mamá, del ser una buena abuelita, de ser una buena esposa, de haber logrado mi título, de lograr este trabajo, de haber participado en un concurso, en fin, ¿de qué te sientes orgullosa? ¿Cuál es tu orgullo propio? 3 cosas de las cuales te sientas orgullosa. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque además que ayuda también como el agradecer a cambiar la química de tu cuerpo, te ayuda a sentirte capaz. Y cuando tú te sientes capaz, puedes pasar al siguiente paso. Bueno, así era, así soy, y cómo quiero llegar a ser en un futuro, hacia dónde voy, porque es importante siempre proyectarnos, porque eso nos llena de ilusiones, eso nos llena de ánimo, de fuerza. Escribe claramente de qué te sientes orgullosa, cómo eras, cómo eres y cómo quieres llegar a ser. Ese es el tipo de comparación que necesitamos fortalecer. No compararnos con otros y menos con estereotipos que no responden de ninguna manera a lo que nosotros somos. Tómate tu tiempo para escribir esos aspectos de los cuales tú te sientes orgulloso, orgullosa.
cuidar esos diálogos internos, muy importante. ¿Qué te estás repitiendo a ti misma permanentemente? ¿Qué te estás diciendo? Cuando uno se siente mal, cuando uno se siente menos, es muy difícil mirar al otro y valorar al otro. Por eso es tan importante este paso de dar gracias, de fortalecer nuestra autoestima, porque eso nos va a ayudar a reconocernos como diferentes, a no tenerle miedo a ser diferentes, pero igualmente merecedores de derechos, igualmente merecedores de reconocimiento, igualmente merecedores de oportunidades. Y cuando te hablo de diálogos internos, quiero comentarte cómo funciona nuestro cerebro. Nosotros tenemos una mente prodigiosa, no hay creación humana que haya superado la creación de nuestra mente, la creación del ser humano. Tenemos una mente que capta todo lo que hay afuera a través de ¿qué? De los sentidos, la vista, el gusto, el olfato, el tacto, la audición. Y en nuestra mente generamos una representación de eso que pasa. Nosotros no tenemos la misma representación. Ustedes me están escuchando, mirando en la conferencia y cada uno tiene una percepción diferente de lo que yo estoy hablando. Cada uno capta una parte más. Seguramente después de la conferencia, si comparten, van a corroborar esto. A uno va a decir, ay, a mí me quedó grabado el testimonio, a mí me quedó grabado el tema de dar gracias, a mí me impactó el perdón, a mí me impactó tal cosa, ¿cierto? Cada uno tiene una percepción diferente. Esa es la representación que usted tiene en su cerebro, una representación mental, y va a recordar este momento y se le vienen recuerdos cuando yo estoy hablando de diferente tipo, de diferentes situaciones, de diferentes momentos de su vida. Esa es la representación mental. Pero aparte de eso, tenemos una representación lingüística. Le damos un significado a eso que estamos recordando, un significado a eso que tenemos guardado en nuestra mente. Y ese es el pensamiento, el conjunto de esa representación visual, auditiva, táctil o de olfato. Nos acordamos, ese olor me recuerda a mi novio de los 15 años o cosas por el estilo. Esa comida me recuerda el sazón de mi mamá, que ya no está. Y así sucesivamente, ¿cierto? Tenemos una representación de nuestros sentidos y el significado que le damos. Esos son nuestros pensamientos, nuestros diálogos internos, lo que permanentemente nos estamos diciendo. Eso genera una forma de sentir, genera unas emociones. Si usted se siente triste, si usted se siente feliz, si usted se siente merecedora, es porque usted tiene unos diálogos internos que soportan eso, que le ayudan a sentirse así. Es porque su pensamiento es positivo o negativo, dependiendo cómo se sienta. Y nuestros pensamientos y nuestras emociones determinan nuestra actitud. Y con base en nuestra actitud se generan las relaciones con los demás. Por eso era tan importante este día hacernos caer en cuenta que a veces vemos tan lejano ese tema de igualdad de derechos, pero mientras no fortalezcamos nuestro amor propio, nuestra valoración personal, muy difícilmente vamos a reconocer en los demás la necesidad de que tengan igualdad de derechos a los que nosotros queremos tener. Primero, partir de nosotros. Entonces, lo primero les dije perdonar, lo segundo, dar gracias y fortalecer ese amor propio. Lo tercero, la valoración de los demás como seres diferentes. Y las diferencias no nos deben asustar, nos deben ayudar a crecer. Es importante aproximarnos a cómo piensa la otra persona, a cómo siente la otra persona. Ponernos en los zapatos, como se dice usualmente, ponernos en los zapatos de los demás, es eso, es aproximarnos a qué lo lleva a fulanito, qué lleva a mi mujer, qué lleva a mi pareja, qué lleva a mis hijos a hacer X o Y cosa que a mí no me gusta o que no me parece o con la que no estoy de acuerdo, la que no comparto.
¿Qué será lo que piensa él? ¿Qué será lo que está sintiendo para actuar así? Recordemos que esa es la forma como funciona nuestro cerebro. Actuamos de acuerdo a lo que pensamos y de acuerdo a lo que sentimos. Entonces es importante, para valorarnos en las diferencias, es importante aproximarnos a eso. ¿Qué será que está pensando fulanito, sutanito para actuar así? ¿Qué será que está sintiendo? Eso nos ayuda a entenderlo más, a entendernos más, a relacionarnos mejor con esa persona en una actitud empática que es importante desarrollarla. A veces solo pensamos en nosotros y cuando alguien actúa y hace algo que no nos gusta, ¿qué tendemos a pensar? Ay, es que me saca la rabia, o es que no entiende, es que me tiene tal cosa. Pensamos que es contra nosotros y resulta que no, resulta que es su forma de ser y actúa así porque piensa, tiene unos códigos en su pensamiento, una forma de pensar y una forma de sentir que lo lleva a actuar así en diferentes situaciones. Entonces, muy importante ser empáticos, eso nos ayuda a entendernos más y enfocarnos, al igual que lo hicimos con nosotros, en las habilidades, en el potencial, en las cualidades, en los aspectos positivos que tiene esa persona, porque eso nos va a ayudar, ¿cierto?, a relacionarnos mejor con esa persona. Si usted hace énfasis, como les comentaba el caso del papá, o muchas veces nos pasa en la vida cotidiana, piense usted en qué se enfoca, en lo positivo o en lo negativo. Por lo general en lo negativo. A veces llegan parejas a consulta o padres de familia, hijos, y empiezan todo el chorrero de lo negativo. Sí, está bien, pero cuando les digo, bueno, a ver, veamos qué hay de positivo, nos bloqueamos porque nos hemos concentrado tanto en lo que nos molesta, en lo que no nos gusta, que no tenemos tiempo, no tenemos posibilidades, no tenemos mente para mirar las cualidades que tiene esa persona. Y es importante hacerlo. Y a veces tampoco lo podemos hacer porque, vuelva y juega, no hemos perdonado. Por eso el paso para cambiar, si quiere cambiar como esposa, si quiere cambiar con la relación con su jefe, si quiere cambiar como jefe con su equipo de trabajo, si quiere cambiar con la forma como está criando a sus hijos, en los diferentes escenarios, perdonar. Libérese del rencor, agradezca, fortalezca su amor propio y ahora sí, dedíquese a valorar esa diferencia de la persona que tiene al frente, que tiene al lado, con la que usted se relaciona. Y para esto te pido que escojas 3 personas con las que tú más te relacionas diariamente. Las vas a escribir en el papel, el nombre de esas 3 personas. Y agrega una cuarta, tú. Mi papá, mi mamá, mi esposo, mi hermana, mi amiga, mi compañera, mi jefe, no sé. Tú solo estás mirando ese papelito y ese papelito es solo para ti. Entonces escribe esos 3 nombres y el tuyo. Y ahora vas a escribir 5 cualidades de cada uno. 5. 5 cualidades. Entonces me voy a enfocar en mi compañera de trabajo. Es puntual, una cualidad. Es disciplinada. Es sonriente. Es alegre. Colabora. O es buena mamá. O es buena hermana. O es buena hija. Ese hombre es dedicado a sus hijos. Es fiel. Es amable, es sonriente, tiene bonitos ojos, tiene buen porte, es pulcro. En fin, 5 cualidades. Sabe bailar. 5 cualidades de cada persona que escogiste, incluyéndote a ti. A veces nos cuesta ver nuestras propias cualidades. Y en nuestra cultura a veces se piensa que al ver nuestras propias cualidades somos como un poquito
ostentosos, somos como que nos creemos más que los demás. Y no es así. Es importante reconocer nuestras cualidades, porque a partir de ahí, y las de los demás, porque a partir de ahí nos comenzamos a reprogramar, a tener una imagen más positiva de nosotros mismos, a valorarnos más, a aceptarnos más. Sí, yo no soy tan alta, pero soy inteligente, no soy tan bonita, pero soy agradable, soy carismática, en fin, ¿cierto? Muchas otras cualidades con las que tú vas a empezar a trabajar y a enfocarte. Escribe eso y si no, continúa en esa tarea. Ahora acabamos la conferencia y tú empiezas a hacer esa tarea o en la noche o mañana, pero no dejes ese papelito inconcluso. ¿Con quién puedes comenzar? Comenzado y sabes el valor de aceptarnos y valorarnos en la diferencia y también entender para qué complementarnos. Cuando uno se complementa se disminuyen las cargas, se disminuye el estrés, se disminuye la ansiedad, se disminuye la depresión en el hogar, en el trabajo, en ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a complementarte con esa persona?
¿Cómo le vas a pedir a esa persona que te apoye o cómo vas tú a apoyar a esa persona? Eso es, vas a dejarlo escrito y si ahora no terminas con ese proceso, puedes tomarte el tiempo posteriormente para hacerlo. Llévate ese papel contigo, profundízalo, compártelo, háblalo en tu familia, con tus seres más queridos, más cercanos. Pueden avanzar en ese propósito de aportar desde donde estás para garantizar igualdad de derechos, igualdad de oportunidades para las personas independientemente de su género, de su identidad de género, independientemente de su condición física, de su condición económica, de su nivel educativo. Es importante valorarnos y sentirnos en esencia iguales como seres humanos y merecedores de ese respeto y de esos derechos que nos dan más oportunidades y más posibilidades. Si hay preguntas al respecto, si hay inquietudes, este es el momento para hacerlo. Yo les quiero agradecer por esta oportunidad que me han dado y espero que estos 4 puntos los profundicen. Perdonar, dar gracias, valorarnos en la diferencia y complementarnos, que es muy importante porque somos seres únicos e irrepetibles. Tu mujer, tu hombre, tú eres único e irrepetible también. Y eso es importante reconocerlo en nosotros mismos y también reconocerlo en los demás. Todos somos una sola creación única e irrepetible y el momento de actuar y de hacerlo es aquí, hoy y ahora. El atrás a veces nos llena de nostalgia, nos llena de limitaciones, nos llena de imposibilidades. La vida comienza mañana y esta es la oportunidad que tú tienes de hacer lo que quieres hacer y lo que te puede llevar a ser mucho más felices y aportar en este propósito. Así que muchísimas gracias nuevamente y si hay inquietudes tenemos unos minuticos para poder resolverlas. ¿Los escucho? Doctora Patricia, muy buenas tardes. Sí. Maritza Oviedo. Ok, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. No, pues simplemente agradecerle una charla muy enriquecedora, muy que lo llena y lo pone a pensar a uno, ¿cierto? Porque me gusta algo mucho que habló usted, que el perdón uno no lo puede buscar por la otra persona, porque la otra persona merezca que lo perdonemos, sino por uno, porque realmente a veces sí uno guarda esas rabias contra alguien bueno, que tuvo en algún momento una discusión, un problema, lo que sea, y eso de verdad a quien más daño le hace a uno. Así Entonces, es. sí, me gustó mucho esa parte y hay cositas que de verdad uno lo tocan y lo ponen a reflexionar. Mira, cierto, tal vez lo que la doctora Patricia está diciendo, debo aplicarlo porque si yo no hago eso, la más perjudicada, la que me estoy amargando, la que no tengo tranquilidad, soy yo. Entonces, hubo detalles así en su charla que a mí realmente me llegan, me tocan, me ponen a pensar, a autoevaluarme y eso, doctora, agradecerle muy, muy especialmente porque ha sido una charla muy, muy buena para nuestra salud mental, digámoslo así. Qué chévere, qué bueno, qué importante lo que tú has dicho, sí, porque definitivamente el perdón es el paso, recuerden, perdonar es el paso ineludible para ser mejor en cualquier área, en cualquier rol que ustedes tengan. Perdonar, a veces cargamos una maleta de malas experiencias, de maltratos o de historias propias o ajenas que nos pesan y de eso hay que liberarnos.
Ujú. Muchas gracias por el comentario y me encanta que ese tema pues te sirva y lo tengas tan claro. ¿Alguien más? Sí, doctora. Habla María Cristina Ocaña. Muchísimas Sí. gracias por brindarnos este espacio, doctora, y por hacernos caer en cuenta y reflexionar que estas cosas tan elementales que a veces se nos pasan a nosotros por alto son esenciales para nuestro diario vivir, para nuestra salud, tanto física como mental, y para podernos desenvolver de una mejor manera y sanar esas heridas que eh, son las que nos marcan a futuro. Muchísimas gracias, doctora, por esta conferencia. Fue muy gratificante. Muchas gracias. Me encanta que así lo sientan y así es. Definitivamente uno eh, debe invertir tiempo y les agradezco por dedicarles ahorita que se nos pasó volando a pensar en ustedes, a pensar en nosotros, porque cada vez que yo hago una conferencia también pienso en experiencias personales y uno va creciendo y uno se va nutriendo y escucharlas a ustedes también es una retroalimentación bien importante. Eh, Gracias, doctora Patricia. Le habla Patricia Chávez. Eh, Siempre es muy importante que a veces creemos saber que estos pasitos son importantes para nuestra vida, para nuestro diario vivir, ¿cierto? Pero al hacer el ejercicio, verdaderamente uno trae a su conciencia y se vuelve muy consciente de cada una de las cosas que debe perdonar, por las que debe dar gracias, ¿cierto? Todo lo que tenemos para valorar de nosotros mismos y de las otras personas, ¿sí? El dar gracias incluye no solamente las cosas buenas, maravillosas y que nos sacan mil sonrisas, también debemos agradecer por las cosas que nos dan reto, por las cosas que, bueno, nos hacen pensar un poquito y a veces no nos son tan fáciles de aceptar, porque siempre de cada situación dolorosa o, bueno, difícil, retante en nuestras vidas, salen cosas maravillosas y salen nuevos comienzos. Así ¿Sí? es. Vale. Siga, doctora. No, te estoy escuchando, no. Sigue. Ah, Así vale. es, te digo nomás. Eso, aprender a valorarnos todos, a ser empáticos con los demás, a pensar que cada una de las situaciones que se presentan en el trabajo, en la vida, en la familia, mm, no siempre debemos juzgarlas desde lo que nosotros haríamos o cómo nosotros somos, sino también de poniéndonos en el lugar, en la situación, en lo que las otras personas están sintiendo y están pensando. Así es. Así desarrollamos eh, relaciones más armoniosas, más respetuosas. Así es. De Y, acuerdo. y todo eso lo extraje de su capacitación, doctora, de sus palabras, que le agradezco infinitamente. Siento mucha admiración por usted y gracias por este momento tan enriquecedor de aprendizaje, como le llamo yo. Qué linda, muchísimas gracias. Mire, algo bien importante en esta fecha es lograr, cuando uno perdona, sale de ese actitud de víctima. Soy la ofendida, somos las discriminadas, y pasamos a otra esfera, ¿no? A otra esfera que nos hace más libres, que nos hace más atractivas, no solamente estoy hablando del tema físico, sino más atractivas para conversar, más atractivas para relacionarnos, para lograr resultados, para abrir puertas, ¿sí? Eso es bien importante. Nuestra actitud genera la actitud en los demás también. Así es. ¿Alguien más? Bueno, yo quedo abierta a estar conectada con ustedes. Si quieren, anoten mi WhatsApp.
Mi número de WhatsApp es 301-406-8285. Se lo repito, 301-406-8285 para que me contacten. Estoy mandando videos permanentemente, mensajes, audios que estoy haciendo ahora a través de la radio. Entonces, chévere que les sirvan día a día para su crecimiento personal, para mejorar las relaciones, para ser más felices, para ser más auténticas, para hacer realmente lo que nos conviene hacer en esta vida, y es ser felices, estar más libres de tantas cargas del pasado y proyectarnos mejor al futuro. Pueden buscarme también en Facebook. Mi perfil en Facebook es Nuevamente Pasto, para que tomen nota, Nuevamente Pasto en Facebook. Y en YouTube, que las invito a suscribirse a mi canal, hay más de, creo que hay 29 videos ya subidos, bien interesantes, sobre temas de interés, el estrés, el temor, los miedos, el duelo, la tusa, cómo salgo de esta tusa, cómo mejoro mi lenguaje, bueno, diferentes temas interesantes. Pueden buscarme en YouTube y suscribirse a mi canal Patricia Narváez Moreno. Patricia Narváez Moreno, mi canal en YouTube. En Facebook, Nuevamente Pasto, y mi WhatsApp 301-406-8285. Espero profundizar. Veo que un tema de mucho interés es el tema del perdón. Ojalá podamos tener la oportunidad de continuar trabajando ese tema. Hay un taller bien interesante sobre perdonar, porque ese, como les digo, es el paso ineludible para progresar y para ser más felices en la vida. Un abrazo para todos, para todas. A la doctora Maritza también, por favor, háganmele llegar mi abrazo de gratitud y estaré pendiente a lo que necesiten desde su organización. Bueno. Vale, muchísimas gracias, doctora Patricia, por su espacio, por su tiempo, por su dedicación, por estas bonitas palabras que espero que a todos nos hayan llegado y queden en la mente y en el corazón de todos. Muchísimas gracias por su tiempo. Le agradezco también de parte de la doctora Maritza, que no pudo asistir por temas laborales. Gracias, doctora, y ya estaremos contactándonos para futuros procesos con usted. Muchísimas gracias, y cuéntame si quedó grabada para poder tenerla posteriormente también la conferencia y que La conferencia no asistieron. Sí, doctora, ya consulto con el ingeniero y le confirmo por WhatsApp. Ya, listo, ok. Un abrazo Bueno, a todos, que igual. disfruten. Igual, hoy en día la gente dice estamos conmemorando, entonces no hay que decir feliz día a la mujer. Yo pienso diferente, yo pienso que conmemorar sí es recordar que hay que generar igualdad de derechos y promoverlo y trabajarlo, pero también necesitamos decirnos feliz día, reconocernos lo valiosas, lo irrepetibles y únicas que somos. Así que un feliz día para todas y que tengan una noche espectacular y unos días también muy buenos. ¿Listo? Vale, Muchas gracias. gracias. Así es, doctora Patricia. Doctora Patricia. No podemos pelear con los chocolates. Muchas y las gracias. flores, no hay problema. Dale. Chao. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias, Dianita. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias a Hasta ustedes. luego, gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego.